tenemos el contacto con Andrés Williams. Hola Andrés, ¿cómo has estado? Te saludo Omar Jaén, estoy con Johan Mejía, Buenos días. especialista. Corrígeme si creo que estás elaborando tu tesis, ¿no? Con respecto a este tema de política criminal. Andrés, ¿cómo has estado? ¿Y cómo estás, Omar? Johan, qué gusto, saludos por este espacio tan bonito, tan interesante. Los felicito y gracias por la invitación. Andrés, y te agradezco por esta invitación de último momento. Como le mencionábamos a nuestra audiencia, todo cambió, inclusive el guión de nuestro programa. Tuvimos que llamarte en último momento y queremos aprovechar unos instantes contigo para ver y poder encontrar un porqué. O un hacia dónde vamos, o un qué salida hay. Yo sé que son preguntas dificilísimas. Si tuvieras la respuesta serías candidato presidencial. Pero, ¿cómo llegamos aquí, Andrés? ¿Cómo llegamos aquí? Así es, Omar. Es importante mencionar, primero que el acontecimiento muchas veces nos puede quitar la perspectiva, ¿no? A veces estamos tan nublados de emociones que, pues, no es para menos, en un magnicidio como el que hemos vivido, a lo mejor hay elementos que se nos olvidan o que no los vemos en perspectiva histórica de cómo se ha venido configurando esto que vivimos en el Ecuador. Primero que yo lo llamaría a esto por su nombre, y esto es necropolítica. La necropolítica es un ejercicio del poder que ejerce la muerte como una forma administrativa para poder cumplir su propia agenda o sus propios intereses. Cuando vivimos la pandemia, ocurrió que el Estado estaba obligado a garantizar la vida y la salud de las personas. Sin embargo, el Estado omitió estas tareas importantes que mandan la Constitución. Y en esta omisión podríamos configurar un ejercicio de crimen de lesa humanidad por la poca importancia que le dieron a la vida, pero no a todas las vidas, era a ciertas vidas. En este caso, a las vidas pobres, marginales, que consideraron oportuno darles ataúdes de cartón y vimos cuerpos pudrirse en las veredas de Guayaquil. Ese es un hito que es importante mencionar. A lo mejor dirán, bueno, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos viviendo? En el momento en que una sociedad pierde la posibilidad de espeluznarse, de sensibilizarse con la muerte, frente a la muerte, pierde todo, pierde su condición inclusive civilizada o su condición natural de ciudadanos. Porque cuando un ser humano pierde su condición de dignidad, pierde su condición política, de ciudadano, de habla, de todo, y todo aquello que lo hace humano. En ese momento no nos estábamos dando cuenta de lo que ocurría. Sin embargo, hubo una decisión deliberada de hacer una omisión frente a esos muertos. Esto nos trajo un paisaje de muerte y de dolor a la sociedad. Y claro, imagínate cuáles son los actores, los sujetos de estos delitos, ahora último. Son jóvenes, ¿Sí? los Con que llenan perfiles las muy similares encima. Así es. Son jóvenes que llenan las cifras de muertes violentas, que nos llevan ya, me parece que a 27 muertos por cada 100.000 habitantes, que nos podría poner entre una de las ciudades más violentas del mundo, y que de alguna manera nosotros lo vemos como cifras. Creo que ese es un enfoque que deberíamos profundizar un poco, porque dentro de las cifras hay jóvenes, hay un juvenicidio que se ha venido perpetrando. Eso por el lado de los sujetos de, de estos hechos de exterminio, que pues, además de ser un hecho de exterminio, es un hecho de suicidio, porque sabe que el que va a matar es muy probable que termine muerto también, ¿no? Entonces, más allá de pensar en el acontecimiento como tal, es cómo se gestó. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Dónde estuvieron? Porque Omar pregunta el por qué y qué se puede hacer. ¿Qué hicieron esos jóvenes que ahora pues son reclutados por el crimen organizado? Pasaron 2 años de su vida frente a un computador, encerrados en una condición de marginalidad, en condiciones de violencia, en condiciones de depresión, con una sobreexposición de la narcocultura. Esa narcocultura que vemos, en la que cambiamos el héroe del Che Guevara por el héroe Pablo Escobar. Y era una salida violenta
a la miseria, que fue lo que han visto o lo que ven estos jóvenes, ¿no? Una salida violenta a la miseria por la vía de la violencia, por la vía del crimen, además que es un crimen seductor. Pero Es un claro, crimen ahí quiero detenerme un segundo, si es que es posible, Andrés, porque si bien es cierto, hablamos de los 2 años de pandemia, hay muchos de estos niños que ni siquiera tuvieron ese acceso a tecnología, ¿no? Es más, aquí fue muy fuerte la noticia que el 80% de la población no tenía acceso a Internet durante pandemia, lo que complicó horrores el acceso a teleeducación, por ejemplo. Y ahí que mencionaste la narcocultura, si bien es cierto, es algo que existe y que se ha estudiado mucho, también hay una falla de todas las instituciones con esos niños, ¿no? Porque la mayoría tienen historias en las que fueron abandonados por sus familias o por sus padres, ya sea por temas migratorios de otro tipo o por violencia mismo. Entonces es como que todas las instituciones le fallan, desde la familia hasta la educación, hasta el gobierno, y terminan en esto por esos factores también, ¿no? Correcto, correcto. Lo que tú mencionas es clave. Primero, que esto no es un fenómeno de causa y efecto, es un fenómeno multidimensional, así debe asumírselo. Y en este caso, a pesar de que no haya existido un acceso a la tecnología para poder estudiar, sí había la exposición de las telenovelas, las narconovelas, ¿no? De la que están plagadas la televisión nacional también de señal abierta. Pero más allá de eso, es lo que tú mencionas, hacia allá es a donde iba, hacia la educación. La educación no es seductora, la educación es aburrida. Los jóvenes odian ir a la escuela. La escuela es una porquería, es una forma de enseñanza memorista, una forma de enseñanza violenta. O sea, Que no ha la cambiado escuela en 100 años también, ¿no? no ha O sea, cambiado en tú 100 ves cómo años. las escuelas están compuestas y similar a cómo están compuestas las cárceles, ¿no? Estás encerrado durante cierta cantidad de tiempo en un cuarto, Un espacio. después te dan 20 minutos para que salgas al patio y después te vuelven a encerrar. O sea, es lo mismo. Un espacio de disciplinamiento, ¿no? Como lo Exacto. decía Michel Foucault, ya lo decía en Vigilar y Castigar, ¿no? La escuela, la cárcel, el manicomio, los hospitales, son espacios de disciplinamiento. Ujú. Digamos, esos espacios ya, en eso consiste la modernidad, ¿no? Espacios de disciplinamiento para conseguir cuerpos dóciles, ¿no? Eso en una modernidad donde hay un estado de bienestar, ¿no? Ese es el Claro. resultado. Pero a esa modernidad se refería Foucault, pero en un estado fallido o en un estado, en un narcoestado o un necroestado, como el que nosotros tenemos, es muy fácil que esa educación, en vez de orientarles a los jóvenes a un factor, el factor clave aquí es cuál es el proyecto de vida de la juventud. Hay un proyecto de vida, hay las perspectivas de futuro reales frente a una condición de miseria, de explotación, de expoliación, de lo que han visto, no existen como tal. Entonces, hay un factor también ahí que es la venganza, ¿no? ¿Cómo me ha tratado la sociedad? No hay peor mala palabra que la misma sociedad. ¿Cómo me ha tratado la sociedad? Y cómo yo devuelvo a la sociedad aquello que me ha quitado o aquello cómo me ha tratado, ¿no? Y esa devolución no puede ser proporcional, no es racional. Porque ahora hablamos de un momento en que no es suficiente morir. No es suficiente con morir, no es suficiente con que te maten, porque además en la muerte no acaba. Tiene que haber un nivel de crueldad y la crueldad debe asumírsela ahí como un tema político. Entonces hay un nivel de crueldad en el que te pegan 50 balazos simplemente por la hazaña de aquella condición política en Y la que los, se ejerce la... claro, y los golpes y las fotos, porque ahora no solo se cansan con eso, sino que tienen que subir un video en el que cometen este acto, o sea, y esa carga ya se sale siquiera de las estructuras morales que teníamos alrededor, de las percepciones que teníamos alrededor de la delincuencia, porque eso ya es una deshumanización completa. Así es. Y eso es algo que no necesariamente lo vamos a ver en una perspectiva criminológica, ¿no? Porque la criminología está enfocada en muertes, en aspectos judiciales. Eso lo vamos a ver si es que regresamos a ver a los sujetos de estas masacres carcelarias, estos sujetos del crimen organizado. ¿Cómo son? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la justificación de los valores que existen ahí como tal? Y creo yo que eso es lo que nos podría dar algunas luces para saber lo que podemos hacer como sociedad. Porque ahora tenemos un momento de la sociedad en donde ya ni siquiera los valores tradicionales, domésticos,
porque alguien quería comparar lo que pasó con Villavicencio con lo que pasó con Luis Carlos Galán o con Colosio, ¿no? En México. Sí. Y la comparación, digamos, por el magnicidio y por la emergencia del crimen organizado podría darse en ese contexto. Sin embargo, hay un nivel, algo que ha cambiado. Y eso que ha cambiado es la moralidad del crimen organizado. Si nosotros pensamos en la Andrángeta, en el Padrino, inclusive en Pablo Escobar, en la época del cartel de Medellín y las disputas con el cartel de Cali, pensábamos en estructuras criminales con códigos familiares, Claro. con códigos que Boltanski le llama de la ciudad doméstica, ¿no? Hay un conocimiento, hay un territorio, en este territorio mando yo, y en este territorio hay una línea de mando, un cordón de mando que se respeta y que se genera en base a ciertas órdenes, ¿no? Esa sería la caracterización moral del momento, de los valores que defendían el cartel de Medellín. Y hasta un sentido de pertenencia, al menos es lo que se proyecta. Había un sentido de pertenencia, había un sentido de códigos, un sentido de moralidad. Con la familia no te metas. Con la familia no te metas. Era, algunos de los códigos, ¿no? Si el patrón no da la orden, entonces no se hace. Ese era el momento de la criminalidad en el cartel de Medellín. Ahora estamos frente a un fenómeno diferente. El fenómeno de la moralidad, del crimen organizado, de la criminalidad organizada, primero que es transnacional. Y en el momento de ser transnacional, hay otras condiciones que tienen que ver con valoraciones comerciales o valoraciones o moralidades de emprendedoras, ¿no? Y ahí yo quiero hacer alusión al nuevo management, ¿no? Creo yo que estos sujetos de la violencia que vivimos en el país son sujetos emprendedores, o deberíamos llamarlos necroemprendedores, porque un kilo de droga, ahora ya no te pagan la distribución con dinero, ahora te lo pagan con drogas, ¿no? Entonces, un kilo de droga es un proyecto. Entonces, el proyecto como tal, para cierto grupo de estructuras organizadas, son una meta que tienen que cumplir en un periodo específico de tiempo. Entonces, son muchachos emprendedores que están enajenados por el discurso emprendedor y que ven la violencia como un negocio también, ¿no? Entonces, por esa lógica emprendedora, ya no valen o no se pueden leer el crimen organizado desde los códigos tradicionales, ¿no? Ahora tienen que entendérselo desde los códigos comerciales y emprendedores, ¿no? Eso Boltanski le llama la ciudad por proyectos, ¿no? Del nuevo espíritu del capitalismo. Sí. Andrés, solamente como un dato, O sea, hasta los entre narcos paréntesis, son neoliberales, ¿no? en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indica que no hay elementos que sostengan la versión de que el cartel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Andrés, como para ir cerrando, y te agradecemos nuevamente por este espacio. Mira, la solución que ha tenido Guillermo Lasso y las cabezas del Estado esta madrugada ha sido decretar un estado de excepción por 60 días. Vamos a ir, a ver, ojo, y esto también es algo que le agradezco a Néstor Toro, que me acaba de escribir, y creo que es válido tenerlo en cuenta. Dice, el estado de excepción decretado hoy deroga el que ya había sobre otras provincias y Durán. ¿Recuerdan que estaba Manabí y Los Ríos? Deroga también el toque de queda. Solo nos atenemos a lo que dice el actual estado de excepción, que básicamente es prohibición de eventos masivos. Qué confusión de país, por Dios. Ya. Eso me lo está diciendo un abogado, caramba. O sea, no me lo está diciendo un pana por WhatsApp. Claro, claro. Ya. Entonces, vamos a ir a las elecciones con un estado de excepción que deberán explicar los alcances, las autoridades y todo, pero... Y aquí nos estaban criticando hace un rato, nuestra audiencia, y está bien que nos critiquen, que nosotros estamos incentivando el miedo, que estamos motivando a que la gente no vaya a votar. No, Ya. al contrario. Omar va a ir a votar, Pero yo también voy a ir a sí, votar. yo voy a ir a pero- votar, supongo que tú también, Andrés, pero lo vamos voy a con hacer bajo miedo. nuestro propio riesgo. Y el Claro. miedo está ahí, la cagazón, como dicen Claro. en Argentina, la cagazón está ahí. No voy a ir ahí hecho el valiente Pero ¿cómo a la podemos ir, fiesta democrática. cómo podemos intentar salvar la democracia el 20 de agosto ante todo esto? Bueno, claro, esto lo que más perjudica es la democracia. Recuerda que la democracia es el ejercicio de la palabra, de la acción, de la decisión, y el miedo que te paraliza mata todo consenso.
y mata todo consenso, porque la democracia no puede ser posible en un lugar donde el otro puede ser concebido como enemigo. Hoy yo salgo a la calle y veo a cualquiera, no puedo deliberar. Ya no hay deliberación. La palabra ya no es un proceso de resolución del conflicto. El conflicto ya no se resuelve en la palabra. Ahora el conflicto se resuelve con la muerte, con el exterminio. Entonces, eso tiene una incidencia directa en la democracia y creo yo que depende de nosotros poder recuperar el tejido social. Y estos espacios de diálogo y los espacios de organización creo que son los que podrían llevarnos a salir de esta crisis terrible en la que estamos. Hay que votar, hay que incentivar a la gente a hablar, a no callarse, a recuperar la palabra. Creo yo que es la esencia misma de una sociedad democrática que puede orientarse a un consenso, aunque ahorita ya el consenso o los pactos o ese tejido social está roto. Hay un momento de pacto ya roto que es imposible en este momento de reconstruir. Con el gobierno de Guillermo Lasso a la cabeza, tú ves que en este cambio de decretos, el objeto del decreto actual en relación a los otros, el objeto es evitar la campaña, poner todos los cortapisas posibles a las formaciones políticas que podrían llegar a asumir el poder, porque está enfocado a los eventos públicos. ¿Qué son eventos públicos? Estamos hablando del derecho a la asociación. Y pues sabemos muy bien que hay organizaciones, hay campañas que se están enfocando mucho en el tema digital, pero hay campañas que se hacen en el territorio. Aquellas campañas que se hacen en el territorio van a ser las que van a estar más limitadas, porque se limitan las aglomeraciones, ¿no? Y eso ya sabemos para dónde va orientado, Omar. Perfecto. Hemos estado con Andrés Williams. Muchísimas gracias, Andrés. Cuídate. Omar, gracias. Tenemos que despedirnos ahora de todo diciéndote cuídate. ¿Okay? Si eres Muchas creyente, gracias. persígnate, todo eso. Un abrazo. Muchas gracias, Andrés. De la situación. Ten un Gracias. excelente día. Bye. Cuídate. Bueno.